Durante los últimos 70 años, científicos sociales han desarrollado modelos de interpretación de Evita, de su liderazgo político, de su relación con Perón y con el pueblo argentino, que relativizan su singularidad y neutralizan su poder. Parten de generalizaciones abstractas, preconcebidas, se valen de recortes arbitrarios de hechos y de discursos para convalidar los modelos que proponen. Por otro lado, otros operamos en sentido inverso. Analizamos su palabra, su vida y su obra y estudiamos los singulares modos a partir de los cuales con Evita, las mujeres argentinas y otros sectores marginados de la población acceden a la palabra pública, a la representación y a la participación política. Por un lado, están quienes sostienen la idea de Evita como enunciador segundo, que en tanto tal, lo único que puede hacer es repetir la palabra del líder. La voz de Evita es así representada como eco de la voz de Perón. Los más radicalizados usan la metáfora del ventríloco. Esta idea de la ventriloquía política ubica a Eva en el lugar de marioneta de Perón. Sin criterio ni voz propia, Eva como la extensión, como un apéndice del cuerpo de Perón, situación de la que no logra liberarse, porque solo puede ser objeto de la voluntad y de la acción de su esposo. Por otro lado, están los que reducen a esta mujer fuera de serie, incluyéndola en una serie cronológica casi siempre de mujeres que la preceden y la suceden en el tiempo. El concepto de serie supone un conjunto de elementos con rasgos comunes. En general, se ubica Evita en series de mujeres con las que comparte muy poco, la mayoría de las veces solo el ser mujer. Finalmente, algunos se empecinan en oponer el carácter revolucionario de Evita a un supuesto espíritu conservador y acomodaticio de Juan Domingo Perón, en estudiar el liderazgo de Evita separado del de Perón, Evita sin Perón, Evita por encima de Perón y o contra Perón. Les propongo para comenzar que repasemos rápidamente su historia. Eva Duarte, una chica humilde de pueblo, llega a Buenos Aires desde su Junín natal con apenas 15 años. Trabaja duro y sufre privaciones. 9 años más tarde, en 1944, es públicamente conocida por su desempeño como modelo publicitaria y actriz de radio, teatro y cine. En enero de ese año ocurre el terremoto de San Juan. La ciudad queda totalmente destruida. Es la mayor catástrofe natural de la historia argentina. En la campaña por la reconstrucción, el coronel Juan Domingo Perón, por ese entonces secretario de Trabajo y Previsión, adquiere un marcado protagonismo y se vuelve una figura pública reconocida en todos los rincones del país. En el marco de las acciones de solidaridad con San Juan, Eva, de 24 años, conoce a Perón, de 48, y forman pareja. El encuentro y la relación con Perón funcionan como punto de inflexión que marca la progresiva constitución en líder popular.
una conversión rápida y excepcional. En la radio, Eva relata la vida de las grandes mujeres de la historia y ensaya la suya propia. Sus oyentes comienzan a identificar su voz con la de esas heroínas. Muchas de las mujeres y también de los hombres con los que dialogará en la calle y en la plaza han sido antes sus oyentes radiales. En la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946, Eva acompaña a Perón en sus 5 giras por el interior del país. Esta participación es una novedad en la historia política argentina. En ese momento, las mujeres carecen de derechos políticos, salvo en San Juan, y las esposas de los candidatos tienen una presencia pública muy restringida. Eva es la primera esposa de un candidato presidencial argentino en estar presente durante una campaña electoral y acompañarlo en sus viajes por el país. Tras la victoria electoral y la asunción de Perón a la presidencia, Eva, de apenas 27 años, asume un rol activo diferente a la tradición de las primeras damas que la preceden. Acompaña a su esposo, se ocupa de atender a quienes requieren entrevista con Perón o se acercan a plantear sus necesidades, visita fábricas y lugares de trabajo. Habla de un modo llano y sencillo. Cuando se enoja, insulta, grita y usa palabras consideradas impropias. Tutea a todos. En una época en que esto incomoda a unos cuantos, rápidamente se difunde la eficacia de Eva para resolver los problemas que la gente le plantea, que no son solo laborales o económicos, sino incluso personales. Así como la obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión fue el sustento principal de la credibilidad de la palabra de Perón, la credibilidad de la palabra de Evita se funde en la autenticidad de su compromiso realizado cotidianamente en eficaces acciones desde su oficina en el Ministerio de Trabajo. Eva es la intermediaria entre los trabajadores y Perón, transmite a Perón las necesidades del pueblo y al pueblo la voluntad de Perón. Cuando Perón no puede, va ella a los actos de la Confederación General del Trabajo o a los sindicatos y habla en su nombre. Todos los miércoles acompaña a la cúpula de la Central Obrera a la Casa de Gobierno a la reunión semanal con el presidente. Y a partir de 1948 habla junto a Perón en las más grandes celebraciones del peronismo, que son los actos del 1 de mayo y del 17 de octubre. En 1947, a poco más de un año del comienzo de la presidencia de Perón, libra su primer gran batalla y obtiene su primer gran logro político, la ley del voto femenino, proyecto que ya estaba en la agenda de Perón en la época de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y realiza su gira oficial por varios países de Europa en la que se entrevista con presidentes e incluso con el Papa Pío XII. Es recibida por multitudes. En 1948 nace formalmente la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Además de la ayuda directa, la Fundación construye escuelas, hogares de tránsito, hogares de ancianos, policlínicos, hospitales, colonias de vacaciones, hoteles, la ciudad infantil, la ciudad estudiantil, la República de los Niños, barrios como Ciudad Evita, crea la Escuela de Enfermeras y patrocina campeonatos y encuentros deportivos. En 1949 organiza el Partido Peronista Femenino, bajo su férreo mando, la organización política de mujeres que se considera por esa época una de las más grandes del mundo. En las elecciones presidenciales de 1951, las mujeres argentinas votan por primera vez. Estas dos instituciones, la Fundación Evita y el Partido Peronista Femenino, son los pilares fundamentales del crecimiento del poder político de Eva Perón. Durante 1949 se le manifiesta el cáncer
y empieza a ponerle límites a su extenuante ritmo de trabajo. Cuando se difunde la noticia de la enfermedad de Evita y a medida que se recrudecen los síntomas y se manifiesta su gravedad, se multiplican las cadenas de oración, las misas, las peregrinaciones, las vigilias populares para pedir por su salud. Se descuelga el retrato de la pared y se lo pone en el altar popular. Los peronistas esperan un milagro e incluso algunos ofrecen su propia vida a cambio de la de Evita. En el culto patriótico, el humilde que muere por la patria adquiere un lugar como mártir y como héroe. Así es con Evita. Entrega su vida por los humildes, por Perón, y se convierte en una heroína como la que ella misma había representado en el ciclo de Radio Belgrano dedicado a las biografías de grandes mujeres de la historia. El proceso de conversión de Eva Duarte, actriz mediática, en Evita, líder popular, es vertiginoso y extraordinario. En sus comienzos, durante la campaña electoral en febrero de 1946, Eva ni siquiera puede leer el mensaje ante la multitud intransigente de mujeres que exigen fervorizada la presencia de Perón. Al principio, Eva es la esposa de Perón, pero aún así no es reconocida como interlocutora legítima por los peronistas. A partir de la asunción de Perón a la presidencia, desarrolla diferentes modos de contacto directo cercano con argentinos humildes, no articulados en ninguna organización, así como también con los trabajadores sindicalizados y los miembros de la CGT y con las mujeres organizadas en el Partido Peronista Femenino. Es en ese marco de relaciones cercanas, cultivadas a diario, con un trabajo intenso, fortalecidas por su eficacia para resolver los problemas que se le plantean, como Eva Duarte aprende, crece, se transforma y comienza a ser reconocida como interlocutora legítima, como líder carismática junto a Perón. Primero es reconocida como la compañera de Perón y finalmente como la compañera Evita. La discusión acerca de la simetría o la complementariedad entre Eva y Juan Perón ha sido central en la historia del peronismo, desde sus orígenes hasta la actualidad, y ha dado lugar a dos grandes líneas interpretativas antagónicas. Si entendemos la simetría como el vínculo caracterizado por la similaridad y la competencia, y a la complementariedad como una relación fundada en la diferencia y la mutua adecuación, interpretamos que la relación entre los liderazgos de Perón y Evita está fundada en la complementariedad y no en la simetría. Perón y Evita son diferentes, muy diferentes. Son un equipo, el equipo de los sueños para millones de argentinos. Se complementan. Así como no se puede entender al peronismo sin considerar a los sectores populares con los que se gesta, tampoco se puede entender el liderazgo de Perón sin analizar detenidamente el liderazgo de Evita, ni el de Evita sin el de Perón. Entre 1947 y 1952, el peronismo tiene dos liderazgos carismáticos complementarios. Son dos liderazgos sustancialmente diferentes. El Perón ha sido consagrado por la movilización y por el voto popular como máxima autoridad del movimiento peronista y del Estado Nacional. Es el jefe que argumenta y ordena, señala los objetivos y marca el camino. El maestro que enseña y aconseja y desarrolla la doctrina. Perón se aparta de los roles estereotipados de los géneros del discurso político tradicional, dialoga con los trabajadores en la plaza, manifiesta sus emociones en público, la alegría, el dolor, la ira, incluso en ocasiones extremas, como después de los bombardeos a la Plaza de Mayo de junio de 1955,
que deja más de 300 argentinos muertos, destrozados, es un general que llora. Perón rompe los marcos institucionales admitidos y expone en el plano discursivo la voluntad de transformación social que realiza con su proyecto político. En la voz de Perón, irrumpe la cultura popular en el discurso oficial. Y por Perón, el pueblo vuelve a manifestarse en la Plaza de Mayo. Perón ostenta una doble legitimidad, producto del apoyo expresado en las grandes movilizaciones populares, los actos masivos en la calle y en la plaza, y las amplias victorias electorales en las urnas. Ella, Evita, proclama y difunde la doctrina. Despliega, por fuera de los organismos estatales habituales, una serie de roles informales, funda innovadoras organizaciones que potencian lo realizado y que van más allá. La Fundación Eva Perón y el Partido Peronista Femenino. El liderazgo de Perón ya está consolidado cuando asume la presidencia. El de Evita se construye vertiginosamente a partir de ese momento. La acción de Eva Perón fortalece y profundiza la relación original entre Perón y sus seguidores. Siempre explícitamente se ubica subordinada al presidente, hace una permanente y sostenida exaltación de su figura, expresa su amor incondicional por él y difunde su palabra. En los términos militares tan usados en el discurso peronista, Evita es capitana y Perón general. Eva ingresa al mundo político históricamente dominado por los hombres, no masculinizándose, sino reafirmando su femineidad, enmarcada en el rol de la esposa y en la maternidad simbólica. Durante el gobierno y a través de sus políticas, el marco de protección del hogar se desplaza hacia el Estado, y este desplazamiento reafirma la construcción de los líderes como padres con los roles complementarios de la pareja, cuyo proyecto político se ocupa del cuidado de la nación familia desde la concepción hasta la muerte natural de cada uno de sus miembros. Eva se configura como emblema de la maternidad, aunque no es ni será madre biológica, sino la madre espiritual de la nación, mediadora entre el pueblo y Perón. De esta manera, erosiona, fuerza los límites de los roles establecidos y legitima su activa participación política en un momento en que el acceso de las mujeres a la vida política está sumamente restringido. Es con Evita que las mujeres acceden masivamente a la participación política. Eva y el Partido Peronista Femenino sostienen que la condición de mujer, esposa, madre, no solo no es un obstáculo para la participación política, sino un estímulo. Esto resulta inadmisible para algunos y descalifican a las militantes, las acusan de prostitutas, por eso la organización las protege de esas acusaciones malintencionadas, prohibiendo el ingreso de hombres a los locales del Partido Peronista Femenino. Sus acciones, diferenciadas y separadas de la organización partidaria masculina, son la ayuda social, la asistencia y la educación, acciones relativas al cuidado, a las tareas femeninas habituales en el universo doméstico. Entonces, es a partir de la reivindicación y reafirmación del papel de la mujer en la familia que avanza en la politización masiva de las mujeres argentinas y habilita la participación activa, el voto y la representación femenina. Esto resulta doblemente disruptivo, al mismo tiempo transgrede el rol pasivo decorativo asignado a la mujer por los sectores más conservadores de la Argentina, expresados en las damas de la sociedad de beneficencia,
y también los criterios sostenidos por las feministas de la época, que propician la simetría, la competencia y el enfrentamiento con los varones. Este es un rasgo fundamental de la originalidad y la potencia política de Evita como líder argentina, femenina y popular, fuera de serie. Evita emerge junto a Perón como interlocutora privilegiada de las mujeres y los sectores populares argentinos que durante años no habían tenido en el Estado quien los escuche y se habían mantenido invisibles y silenciosos. El peronismo vuelve audible su voz y visible su presencia. Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que mi vida. Mis descamisados, yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegara a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.